quería estar aquí nuevamente porque este es un recuerdo muy lindo de mi infancia. Todo esto era el bosque fiscal, la plantación fiscal que llegaba hasta acá. Y de ahí ya tenían, después empezaron los marinos, estaba ubicado el cañón grande que tenían acá los marinos, el fuerte Panur que se había creado ya con el faro. Pero toda mi niñez fue acá, y yo de acá estudié en la Escuela 1 en ese tiempo que estaba ahí en la subida calle Arturo Prat. Después de ahí yo estuve en el Liceo Nacional. Yo tenía un tío que dibujaba pero no en forma profesional, sino que era su hobby. Entonces cuando yo lo veía ahí, después él salía, yo le sacaba los trabajos y ponía a copiarlo, y así fui adquiriendo la destreza en el dibujo. La verdad que eso nació en el liceo, en el cuaderno de Ciencias Naturales, que tenía una mitad de croquis. Siempre ahí se pegaban recortes en la materia, pero yo no lo hacía los dibujos en tinta china. Entonces el único cuaderno que yo mantenía al día era ese, porque era la vitrina. Entonces todos los veían y me mandaban a hacer los dibujos y me pagaban. Entonces en eso me iba ganando. Pero a la vez yo también pintaba letreros y en eso iba dando vueltas hasta que después ya me fui a Santiago a trabajar en dibujo, y después de ahí ya pegué el salto grande que en cuanto a la misma gráfica me sirvió mucho cuando me fui a Argentina. Y allá en Argentina trabajé en una oficina de publicidad, la Gran Advertising, y de ahí después entré a estudiar cine, en el Instituto de Cine Mar del Plata, y a trabajar en los estudios García Ferré, los dibujos animados. Ahí hacía Hijito Anteojito, el libro Gordo Petete, Mafalda. Hasta ese momento yo no conocía a Pedro con su habilidad de poeta. Era una persona más que le gustaba buscar cosas acerca de lo que son las artes. Y con el tiempo empecé a conocer su trabajo, descubrí poco a poco que Pedro es un gran escritor, un gran poeta. Y esta parte de la plástica es como su parte escondida que tiene Pedro. Es bastante bueno, él trabaja harto la tinta china, los rafiados. Y acá poca gente sabe que Pedro también ha incursionado en la pintura. Es un personaje bastante inquieto, Pedro. A él le gusta esto de buscar dentro de todo lo que son las expresiones culturales, diferentes formas de expresión. Y así es como llegó acá Pedro, de esa forma, a través de la pintura. La literatura más fue por el hecho del incentivo que me dieron el trabajar con mis amigos, con el Ico, con Roberto, con Ramón Acuña, que yo le ilustraba todos sus libros, sus trabajos, y de ahí ellos me fueron impulsando, sobre todo Ico, el que más me impulsó en eso, y después fue Jonás, que leyó unos trabajos míos, le gustaron, y de ahí él me empezó yo le pedí que me enseñara la forma artesanal de la poesía, y ahí empecé, pero después me volqué más a la novela. De puño y letra de Beno Navarro se editaron varias obras literarias, varias obras poéticas de Ramón Acuña, del mismo, de Ico Muñoz, de varios poetas. Como contrapartida, viendo también la necesidad de justamente de desarrollar, de despegar culturalmente, creamos la agrupación literaria Vicente Huidobro. También creamos la revista Trapisonda, que en la época que les señalo, los 80, es emblemática, porque rompía una vez más la dificultad de la palabra, que estaba restringida en ese tiempo, estábamos en una dictadura, y que surgiera un elemento como era una revista, ya era un saludo importante de resistencia cultural.
Estamos aquí una mañana en el sector cívico de San Antonio, el sector Barranca, aquí en la calle La Marina, justamente en la oficina del único diario sanantonino, netamente sanantonino, el Proa Regional, que ya tiene más de 50 años sirviendo aquí a la comunidad y del cual me siento orgulloso formar parte, ya que en diferentes etapas de mi vida he estado acá desde un comienzo con Don Edmundo Guerra, que en ese tiempo yo les hacía con letras caligráficas, hacía los titulares, las portadas. Después me iba a trabajar, me salía de la provincia acá y al volver retomaba acá en el diario haciendo distintas labores. Y ahora en cuando hago crónica, pero a la vez también trabajo en lo mío aquí en la oficina. Pedro es parte del diario, es decir, yo me hice cargo mucho después de que se fundara, por supuesto, el diario, y él ya era parte, porque trabajó con mi padre, entonces fue como muy natural después seguir el proceso. Lo más grande, lo más importante es todo lo que nos aporta en cuanto a la historia de San Antonio, a la cultura, las amistades que tiene y que llegan acá también, así que para mí es un colaborador que no tiene precio en realidad. Y como está acá, tengo además la ventaja que cuando él está escribiendo, está haciendo una reedición, algo, yo lo leo primero. Antes que salga al público tengo el privilegio. Y yo lo admiro, de verdad que lo admiro, su literatura es pero genial. Cuando yo leo, me parece estar entre los personajes. Y el hecho de saber que él vivió eso exactamente, o sea, tiene un doble mérito. Estoy inmersa en la historia, podríamos decir, de sus libros. Recuerdo muy grande porque aquí al frente vivía mi bisabuelo, que era mi padrino, una gran familia. Y bueno, y aquí también tenía muchos compañeros que eran hijos pescadores que vivían por la orilla y que nos juntábamos siempre a pichanguear aquí en el solar que había acá. Y ahí tuve la oportunidad de conocer acá donde están Cabrera Luces del Puerto a la señora Esther, a la Estercita, como le decíamos nosotros. Conocí a una mariposa negrita diabla. Pero fue una etapa de mi niñez también muy, muy bonita por la gente que conocí acá, en cuanto a la calidad de los músicos, y no solamente la calidad musical, sino la calidad humana que tenían, porque eran músicos de que la mayoría venían de conservatorio. Este es el primer libro. Esta es la historia de un músico que llega a trabajar aquí al Cabrera, al Luces del Puerto. Era un trompetista que venía de Santiago y llegó a trabajar acá. Entonces, esta es la historia de él. Pero aquí en esta historia se va relatando también todo lo que pasaba acá, las peleas, todas las cosas, y bastante. Este es el mismo, que después me autorizaron para sacarlo con el nombre Cabrera Luces del Puerto. Es la primera parte. Y esta es la segunda parte, Estado Sitio, es la segunda parte de esta historia, que esta es la vuelta del trompetista, que entonces pasó varios años en el exilio hasta que le dieron ya la posibilidad de volver a Chile. Ya de esto en cuanto a la historia del cabaret. Y el otro es, bueno, este es el último que he sacado porque falta uno con el que cierro la saga, que este es el prontuario de la Negra Esther. Este, la verdad que cuando ya ella estaba en su lecho de muerte, nos mandó llamar y nos empezó a contar su verdadera historia. Ahí recién nosotros supimos el nombre y de dónde venía. Entonces todo esto que está aquí es el relato que ella fue haciendo de su vida. Eso tenemos hasta el momento. La bohemia local, él la rescata en su obra, la plasma en su obra. Entonces,
Un pueblo sin identidad cultural es como una persona sin alma. Entonces, ese es el aporte esencial que hace Beno para focalizar donde él creció, en el Cerro Alegre. Aquí para nosotros es bien importante esto porque justamente aquí está sepultada la Negra Esther. Vengo con mi amigo Carlos, que ellos son la familia de él, es la dueña de la sepultura. Entonces él nos sirvió acá de guía para llegar acá. Por eso ahora, como me costaba ubicar, porque cuando a ella la sepultaron, entraron por este otro lado, por este lado, así que yo por acá no me ubicaba. Mi último libro es el relato que ella nos hizo cuando estaba ya enferma, que ya no se podía mover. El relato que nos hizo y de ahí salió. Y para los funerales yo estuve acá, pues sí. Que en ese tiempo éramos 3, 4 personas nomás que estábamos siempre junto a ella. Entonces entre los 4 siempre estábamos ahí, ella nos conversó a nosotros y ahí nos contó su vida, de dónde venía, cómo llegó acá a San Antonio y toda su aventura de acá. Entonces ahí recién vinimos a saber en realidad el verdadero nombre de ella. Cielo de Urdón, tienes el hechizo. Ahora estoy trabajando en el de la albacora, en los tiempos de oro de la albacora. Trabajo que estoy haciendo que me ha atrasado bastante porque lo tenía casi listo, pero faltaban muchas cosas técnicas porque yo nunca me dedicaba a la pesca. Entonces, lo único que sabía es que los peces andaban debajo del agua, pero de ahí fuera de eso nada más. Pero ya tengo bastante avanzado y yo creo que ya estaría saliendo por ahí en marzo. Tienes el hechizo. El arte es algo muy lindo porque gracias al arte uno puede crear el mundo como uno quiere que sea. Y eso es lindo porque uno va sacando las cosas felices y haciéndose feliz uno mismo, creando un mundo propio. Entonces eso, la literatura es eso, crear y crear. No hay otra cosa más linda que eso, estar siempre creando. De un romance de amor. Cuando en las noches el ukelele vibra suave.